o sea, comienza a haber una hiperinsuflación ya respiratoria, porque, o sea, respira normal, o sea, le entra el aire normal, entra a los pulmones, pero ya cuando va a hacer la exhalación ya no sale todo el aire, por lo mismo que les decía, era como la manguera, o sea, si la manguera está taponada, pues el aire, el agua va a salir de a poquitos o no va a salir nada, entonces se va a comenzar a aumentar la presión por dentro de los pulmones. Ya pude seguir. Eh, Listo, y como tal, esta era una imagen. Pues para explicarles más o menos qué es lo que pasa en la bronquitis crónica y en el enfisema. Como tal, pues algunas literaturas dicen que pues la bronquitis crónica y el enfisema pues son conjuntos, o sea, como que no tienden a apartarlos mucho porque como tal, si hay una destrucción, por ejemplo en el enfisema, si hay una destrucción del parénquima pulmonar, pues obviamente va a haber factores que produzcan la bronquitis crónica porque se va a ver un aumento de la producción de moco, como tal también para proteger el parénquima pulmonar ante sustancias nocivas, que es como tal, eso es lo que es la función del moco. Y también pues va a haber una disminución del diámetro de los bronquiolos. Entonces, como tal, se habla que son conjuntas, o sea, que no se produce una sola, como tal, no se produce como EPOC con enfisema o EPOC con bronquitis crónica, sino que las dos van de la mano. Pero pues otras literaturas sí hablan que pues puede ser una, se puede producir una o las dos. Entonces, como tal, el enfisema se dice que se da principalmente en pacientes con edad avanzada o adultos mayores, que causa como tal un cuadro clínico de disnea, hay una disminución del intercambio gaseoso por los mismos que les decía que hay una destrucción del parénquima pulmonar, eso disminuye el oxígeno en la sangre, pues porque no se está dando un intercambio gaseoso normal, entonces pues ya la sangre y la hemoglobina no llevan la suficiente, o sea, no lleva el suficiente oxígeno para llevar a todos los tejidos del cuerpo, entonces por eso se va a presentar una hipoxemia. Eh, y listo. Y pues les dice que sea un tinte rosa. La bronquitis crónica eh, se puede ser el aumento de la producción de moco, o sea, pues la destrucción del flujo de aire. Y dice que sea, por ejemplo, en pacientes que tienen sobrepeso o con peso normal. La coloración azul pues se da es por la hipoxia y por la hipoxemia, pues por lo que la hemoglobina ya o la sangre no está llevando la suficiente, no está llevando el suficiente oxígeno al cuerpo para pues nutrirlo y todo esto. Y ya. Bueno, entonces como tal, para hacerles un resumen de lo que acabamos de ver anteriormente, entonces hay una compresión del árbol bronquial, hay un colapso expiratorio de la vía aérea, que ese colapso está definido como tal porque no hay salida de aire, o sea, no hay salida del flujo de aire para hacer una expiración normal. Hay una dificultad en el vaciamiento pulmonar, por lo mismo que le digo, por lo mismo que les digo, o sea, nosotros normalmente tenemos un volumen residual, que es el aire que tenemos en los pulmones después de una expiración, para que no colapsen, o sea, es el volumen que se queda ahí para que los alveolos no se peguen. Pero entonces, como tal, en el EPOC, o sea, ese volumen residual aumenta, porque ya no sale el aire de manera normal. Entonces aumenta el flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo se agota con un esfuerzo expiratorio mínimo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tomen respiración, o sea, si pueden respirar, inspirar, digo, y boten todo el aire. Bueno, si lo están haciendo, no sé si lo estén haciendo, cuando uno bota todo el aire, ese es el flujo expiratorio máximo. O sea, cuando ustedes botan todo ese aire normalmente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona con EPOC? O sea, ella cuando ella expira normalmente y bota ese todo, bota como exhala, no lo puede botar todo, porque como tal hay una compresión por lo mismo que les decía, porque hay una disminución de la luz de los vasos y hay una destrucción y además hay moco y no permite que salga todo el aire. Entonces, por eso el flujo expiratorio máximo se agota con solo expirar un poquito. Y además de ello, el pulmón no alcanza su posición de reposo basal. Como tal, nosotros respiramos y o sea, el diafragma bueno, el pecho se expande y luego vuelve a su contextura normal. Y lo que pasa en el EPOC es que se va hiperinsuflando
y como tal queda como, es como si ustedes llenaran una bomba. Entonces comienzan a inflar una bomba, a inflar una bomba. Una respiración normal sería la bomba meterle aire y después desinflarla. Eso es una respiración normal en nosotros. En el EPOC lo que pasa es que ustedes, o sea, entra aire y siguen llenando y llenando y inflando esa bomba, hasta que ya, o sea, esa bomba no llega a su posición normal. O sea, es como la amarran y ahí se queda, o sea, no sale todo ese aire de ahí. Eso es lo que pasa en el EPOC y eso es como tal la hiperinflación pulmonar dinámica. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que les estaba explicando, que es la presión positiva al final de la expiración. La presión positiva es como tal ese flujo de aire que queda dentro de los pulmones, o sea, para que no colapsen o para que no se peguen y todo eso. Eso es lo normal, la PIC es lo normal. Listo. Y ya lo que se da en el EPOC es la hiperinsuflación dinámica, que es como tal el aumento progresivo de, o sea, como tal no hay una disminución del retroceso, no hay un retroceso pulmonar normal, o sea, el pulmón no llega a su posición normal, o sea, como tal se queda, se va inflando y por eso no vuelve a su posición normal, porque no que, eh, se me olvidó lo que iba a decir, pero como tal no llega a su posición normal, o sea, se va inflando hasta de verdad que puede llegar, yo pues no sé si se llega a explotar, pero pues si no, pues no le dan tratamiento, no sé, yo creo, pero bueno, ya. Y bueno, entonces como tal, el enfisema y la bronquitis crónica conllevan a un aumento del trabajo respiratorio y eso conlleva un desequilibrio de la ventilación-perfusión, como tal, el de este desequilibrio ventilación-perfusión es como tal, la ventilación es lo que, o sea, es respirar normal, o sea, una inspiración y una expiración normal. Entonces, como tal, hay un desequilibrio de la ventilación porque no está saliendo todo el aire de los pulmones y una perfusión porque no se está llevando pues todo el oxígeno a todos los tejidos. Además de eso, hay una hipoventilación alveolar y una hipoxia, pues que es la disminución del oxígeno en los tejidos. Y una hipercapnia que también pues lo podemos ver como acidosis pulmonar, acidosis respiratoria, porque hay un aumento del CO2 y no se está ventilando, por lo mismo que no hay una ventilación adecuada. Bueno, vamos a continuar ya como tal con el primer nivel de prevención. Entonces, bueno, en el primer nivel de prevención es importante pues promover el acceso de la persona a la atención médica pues de rutina, porque pues estas personas apenas son diagnosticadas o se identifica que tienen como tal un riesgo para padecer esta enfermedad, pues se les debe como tal hacer un, como no cronograma, pero que tengan como tal su atención rutinaria para que asistan a los médicos. Se les debe también hacer una educación en salud, debe ser su vida y a la vez de salud. Se debe promover la identificación y la acción inmediata ante los factores de riesgo, porque, por ejemplo, si es un fumador y pues encuentra que ya tiene desarrollo de esta enfermedad, obviamente se debe tratar de que la empiece a disminuir. De pronto no va de fumar, o sea, dejar de fumar de un día para otro, pero sí debe hacer como disminución progresiva, pues porque está en riesgo que tenga una exacerbación de los síntomas del EPOC. Se debe pues también involucrar a la persona en las campañas de promoción de salud y de higiene y pues por parte del personal de salud también se debe intentar hacer mayormente estas campañas. Se deben promover las de salud en alimentación, ejercicio y hábitos saludables, porque aunque pues obviamente la condición física y el estado de salud se afecta y aún más dependiendo del grado de lo que desarrolle la persona, se debe intentar que esta pues como que cada vez vaya intentando mejorar su condición física. Siguiente. Bueno, ya para como tal la protección específica, entonces como les decía, se debe suspender la exposición a la gente ya una vez que se ha identificado cuál es. Se debe hacer la educación sobre la patología y las condiciones de la misma. Esto está también muy ligado al nivel en que la persona se encuentre del EPOC para poder nosotros intervenir.
También se debe proteger pues ante la exposición de infecciones respiratorias, y esto va ligado también a la vacunación, porque las personas que pues tienen EPOC tienden a desarrollar neumonías bacterianas, y también es porque tienen muchos ingresos hospitalarios. Entonces, por eso se hace la administración de vacunas como tal de la influenza anual, y está unida también al neumococo para evitar la neumonía neumocócica, para reducir también el riesgo de la exacerbación del EPOC que presenta. Se debe educar en medidas de protección personal y promover la actividad física con un plan de entrenamiento que pues siempre va a ser guiado. Por eso el control médico pues debe ser como rutinario y periódico. Siguiente. Bueno, ya en el segundo nivel, por favor, responder la encuesta. ¿Seguimos? Bueno, ya en el segundo nivel, entonces ya vamos como tal a hacer toda la parte del diagnóstico. Esto lo sacamos como tal, este programa, de la parte de la guía técnica de ALAT, que pues es como tal la Asociación Latinoamericana de Tórax, y pues como que en ello está basada toda la investigación, porque pues es como un consenso de diferentes especialistas que se hizo en el 2014 y se llevó como tal una publicación en el 2015. Entonces, ALAT, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué se debe primero como tener en cuenta? Que todo adulto que sea mayor de 40 años con una historia de exposición a factores de riesgo del EPOC puede que tenga o no tenga los signos como tal, que estos signos, o sea, se debe tener en cuenta que los signos apoyan el diagnóstico, pero no, o sea, que la persona presente no lo excluye de que de pronto esté desarrollando la enfermedad. Pues en algunas personas se ven los síntomas que en otros. Entonces, pues por lo que les decían al inicio, pues esta edad, entonces desde ahí ya empezamos a tener a estas personas como en cuenta. Después de que identificamos a las personas y vemos que tienen o no que tienen los riesgos y que presentan o no los síntomas, hacemos una espirometría. Hay dos tipos de espirometrías. La normal, que es la que nos va a arrojar como tal todos los volúmenes y capacidades que les vamos a explicar más adelante, y la espirometría post-dilatador, que es como la prueba gold estándar, para saber si la persona tiene o no tiene el EPOC, que esto es lo que se hace básicamente que después de hacer la espirometría normal y encontrar alteración en los volúmenes, se le dice a la